Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Ya se agrega a María Blanca Pérez y José Conga, que también está con nosotros. Dios le bendiga. El propósito de la ley es el tema de hoy, hermano Oliver. Amén. Gálatas 3, 19, 29. Hermano Oliver, ¿nosotros estamos en la ley todavía? No, No estamos en la ley, estamos en la gracia. en la gracia. Es bueno entender de que ya estamos en la gracia. Amén. Porque sucede que muchos de nosotros, y digo nosotros, para inmiscuirnos, decimos que estamos en la ley, en la gracia, y sin embargo todavía continuamos haciendo cosas de la ley. Exactamente. Entonces, yo le preguntaría a usted, hermano Oliver, ¿usted todavía hace rito, quema incienso y cosas así? Supongo no. No, usted no supone, usted no lo hace, No, no lo porque hago. es parte de la ley. Exactamente. Entonces, yo diría, ¿todavía usted ofrece animales y cosas para el perdón de pecado? ¿Lo ofrece? No. No, porque ya lo hicieron. Amén. Ya Cristo lo hizo. Amén. Una vez y para siempre. Entonces, esos son términos que entendemos que es de la ley. Exactamente. Más, sin embargo, todavía hay cosas que se hacen que son de la ley y se están haciendo en la gracia. Porque eso no lo hacemos, pero entonces todavía se adora con instrumentos, todavía se está diezmando, y eso no también parte de la ley. Eso es parte de la ley. Parte de la ley. Entonces, nosotros estamos en la gracia, como cristianos lo entendemos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Qué era el propósito de la ley? El propósito de la ley, que lo que significa es determinación firme de hacer algo. Por ejemplo, una persona dice, no he hecho el propósito de dejar de fumar. Tiene el propósito de conseguir la licenciatura en solo 3 años. O sea, cuando usted quiere hacer algo, usted quiere ser licenciado, usted tiene el propósito de acabar la universidad, de terminarla, para usted terminar esa licenciatura. Amén. Si usted no tiene el propósito de dejar de fumar, de dejar de beber, no lo va a hacer. Nunca. Entonces, ese es el término del propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a sacar hasta 3, 19, 20. Yo quisiera que el hermano Oliver, vamos a leer, usted lee 19 y 20, y yo voy a seguir 20, 21, hasta terminar el 29. Amén. Gálatas 3, 19 y 20, hermano Oliver. Ok. Vamos a leer Gálatas 3, 19 al 20. Al 20. ¿Qué Dice la santa palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles, a mano de un mediador, y el mediador no es de un solo, pero Dios es uno. Palabra de nuestro Dios. Amén. Pero sigue diciendo el 21 al 22. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23, 24, hermano Oliver. 23 y 24. Dice la santa palabra de nuestro Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y sigue diciendo en el 24, de manera que la ley ha sido nuestro hoyo para llevarnos a Cristo y al fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí. Hermano, aquí corrido nuestro ayo.
Dice nuestro hoyo, nuestro ayo. Ok, ayo, sí, Ayo, ayo. perfectamente. Pero entonces dice 25 y 26, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28, 29. 28, 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois heredero según la promesa. Amén. Amén. Aquí vemos esta palabra que Pablo, ¿verdad?, les habla a los Gálatas y le habla del propósito de la ley. Pero aquí vamos ahora a tratar de desglosar esto, pidiéndole a Dios que nos ayude Amén. claramente a entender su palabra. Ahora se une Felipe Eladio Villalorenzo y Laura Ramírez. Santos Horta también está con nosotros. Pues estamos en Gálatas 3, 19 al 20. Aquí vemos, hermano Oliver, lo primero que dice, que Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Si nosotros aquí enfocamos la palabra, dice entonces, es como una pregunta, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Entonces, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley dice que fue añadida. Amén. Cuando se añade es porque hay algo hecho. Entonces la ley vemos que fue entonces añadida. Vamos a explicar eso de añadida, porque también vamos a ver en qué términos se está hablando de añadida. Exactamente. ¿Verdad? Y dice el verso 2, y el mediador no lo es uno, solo, pero Dios es uno. El mediador no es uno, Pero solo, pero Dios es uno. Amén. Óigame bien. Dice el 21, luego, la ley es contraria a la promesa de Dios, porque Dios le dio una promesa a Abraham. Entonces ahora le pregunta, ¿la ley es contraria? No. Pero él mismo contesta aquí. Dice, en ninguna manera, tal y como usted lo dice, Oliver, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, él dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar. Ahora, ¿qué significa pudiera vivificar, queridos hermanos y amigos? ¿Usted pudiera explicar eso, hermano Oliver, o lo explico? Aquí, sí, dice, luego la ley es contraria a la promesa. Ya sabemos la promesa de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la promesa es que en Cristo Jesús nos da vida. A través de Cristo nos da vida. A través de Cristo conseguimos vida eterna. Amén. Nos da vida. Ahora bien, ¿qué dice él? Porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué quiere decir? Que la ley no nos garantizaba la vida. Nosotros lo que íbamos era cumpliendo la ley. Pero dice, pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley vivificara, entonces no había que quitarla, porque daba vida. Daba vida. Pero la ley no daba vida. Por eso vino un mediador. Vino un mediador. Amén. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué dice el verso 22? Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado. Oiga bien, lo encerró todo bajo pecado, la escritura. El Nuevo Testamento. Las escrituras. Okay, lo confinó todo bajo pecado. Para que la promesa que por la fe, porque ¿por quién es la promesa? A través de la fe. Tenemos que creer en Cristo. Ya entendemos. Es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Entonces todo lo encierran bajo pecado para que por la fe, para que la promesa que no ha sido dada, Amén, es por la fe en Jesucristo. Entonces Cristo es el todo. Es la fe en Cristo,
pero esa fe no va a llevar a accionar. Esa fe nos va a llevar a oír la palabra, creerla, arrepentirnos, bautizarnos. Amén. Amén. Por eso dice, la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero ¿qué dice el 23, hermano Oliver? En 23 Sí. dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confiando, Confinados. o sea, exacto, estábamos confinando bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sabes? Pero antes que viniese la fe, porque la fe en quién? En Cristo. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, le dice Pablo. Amén. La ley era que todo lo resolvía. Pero estábamos confinados bajo la ley, encerrados, ¿para quién? Para aquella fe que iba a ser revelada. Hoy usted y yo tenemos esa fe, sabemos que Cristo es el Salvador. Amén. Dice el 4, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí no paramos. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa nuestro ayo? La ley lo que hizo fue que hacernos comportar bien, porque teníamos que cumplir la ley. Amén. Que dicho sea de paso, nada más lo cumplió Cristo. Esa ley fue nuestro ayo, nuestro guía, la que nos llevó a Cristo. Entonces la ley fue buena, porque la ley nos llevó a la gracia. Amén. Nos lleva a la gracia. Por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos justifica a nosotros? Jesucristo. Cristo nos justifica. Cristo. Entonces nos justifica a través de qué? De la fe. De la fe. Amén. Entonces, al tener fe, Cristo nos justifica, porque tenemos fe en Él. No nos justifica la ley. Por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, solamente, nuestro camino a seguir. La ley nos trajo hasta aquí, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados Por la fe. por la fe. Amén. Yo creo que aquí no hay peleadera, ¿verdad? No. Eso está muy claro. Está muy claro. Sí. Dice el 25, hermano Oliver. Dice el 25 de la siguiente manera. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ok. Ok, sí. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cómo se explica esto? Venida la fe, no estamos bajo ayo. Una vez ya llega la fe, ya nosotros creemos en Cristo, ya, entonces al creer en Cristo, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuál era el ayo? La ley. La ley, porque si usted se lo lee en el 24, dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Entonces ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos en la ley. Pero muchos decimos que no estamos en la ley, que entendemos que no estamos en la ley. ¿Y qué pasa? Que nos seguimos llevando con cosas de la ley, algunas que nos convienen, otras que no nos convienen. Amén. Pero ya no estamos bajo la ley. Y de manera correcta, escribe aquí María Blanco Pérez, la ley no daba promesa de vida eterna. Amén. Exactamente. Ahora dice el 26, hermano Oliver. El 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, entonces vamos a decir ahora, porque aquí ahora encontramos algo que dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermano Oliver, como es por la fe, entonces yo tengo fe en Cristo, ya soy hijo de Dios. No, ¿por qué? Bueno. Porque tengo fe en Cristo. Porque tengo fe en Cristo. Y aquí dice que por la fe soy hijo de Dios. ¿Qué pasa ahí entonces? Vamos a explicar entonces. Vamos a explicar. Mire, cuando dice
Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Claro que sí. Somos hijos de Dios, pero por la fe en Cristo. Pero esa fe me va a llevar, ¿sabe a qué? A creer, a bautizarme. Entonces no es que yo creo y ya soy hijo de Dios, no. Hay un patrón a seguir que esa fe me va a hacer llevar a yo bautizarme para ser hijo. Amén. ¿Es correcto? Correcto. La gloria sea para Dios. Tengo que bautizarme. Entonces dice el 27. Ahí está la respuesta. Dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estéis revestidos. Ahí está la respuesta. Amén. Ahí está la respuesta. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este que vamos a leer ahora, este pasaje, el 28, es muy importante explicarlo, que dice de esta manera. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Perfectamente. Ya no hay judío, ya no hay griegos, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Mire, para la salvación, todo lo que tenemos es que obedecer a Cristo. Para la salvación, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Que este versículo es muy importante que lo entendamos, porque este versículo lo agarran personas cuando la palabra claramente dice cómo quiere que las cosas se hagan, cuál es el papel de la mujer en las congregaciones, y entonces la mujer no puede predicar en el púlpito. Entonces agarran, no sé si usted sabía, hermano Oliver, que agarran este versículo y dicen, mira, ahí no hay ya ni varón ni hay mujer, porque todos somos uno. ¿Usted no sabía eso? No. Bueno, pues hoy usted lo está aprendiendo, la palabra lo está revelando. Amén. Entonces este versículo es muy cogido para decir que pueden hacer cualquier cosa. No, no, no. Esto no estamos hablando aquí para la salvación. La salvación. Porque ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer. Porque ¿a quién vino Cristo? A salvar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que había perdido, pero él vino a su pueblo. ¿Y qué dice Juan 1:12? 11 y 12. A lo suyo vino. Y a lo suyo. No le recibieron. Amén. Entonces ya no hay esclavo ni libre, porque como ellos no lo recibieron, la palabra llegó también a usted y a mí para salvación. La salvación, Jesucristo vino a darle la salvación a los judíos. Ellos no la recibieron. No la recibieron. Y por ende los gentiles, se fue a los gentiles y por eso llegó también a nosotros. Exactamente. Ahora ya todos tenemos que obedecer a Jesús. Entonces por eso que dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo. Amén. Por medio de la fe. Amén. Dice Felipe Eladio Villalorenzo, la ley es nuestro maestro, un patrón para que guíe, y dice, el que haga esta cosa vivirá por ella. Pero ahora el patrón no es la ley, sino el evangelio de Jesús. Continuamos estudiando. Entonces dice, 29, hermano Oliver. 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Amén. Amén. Vamos ahora a tratar de desglosar un poquito más. Estábamos desglosando lo que era los versículos por versículo. Entonces, ¿qué no quiere decir esto, hermano Oliver? Bueno, yo lo que entiendo es por medio de la fe. Sí. Así como Abraham tenía una fe depositada en Dios, así la tenemos en Cristo. Porque, por ejemplo, ya como nosotros no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia que Cristo nos ha revelado a través de la fe. Amén. Así es, mire. Cuando la palabra dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? En los siguientes versículos, si usted se da cuenta, demuestra, si usted lo ve, que la ley era inferior a la promesa. Amén. Es lo primero, la ley era inferior a la promesa. Y usted dice, ¿cómo, Carlos? ¿Y por qué tú dices eso? Pero ¿cuál fue el propósito? Bueno, dice que fue añadida.
La palabra traducida, añadida, no significa añadida para completar, sino puesta al lado. Usted sabe que añadida es para completar, añádele. Pero aquí lo que habla es al lado. ¿Por qué decimos esto? Simplemente porque, es decir, que la ley fue dada adicional e independientemente. La ley no fue añadida como un cuarto es agregado a una casa. Usted sabe que una casa se hace, pero ¿qué pasa? Que se dan cuenta que en vez de 2 cuartos necesitaba 3. Entonces, se le busca la manera y se le añade otro cuarto. Pues la ley no fue añadida como un cuarto, es agregado a una casa y a llegar a ser parte de la casa, sino que fue puesta al lado de la promesa como una casa remolque se estaciona al lado de la residencia a causa de las transgresiones. Yo quisiera que usted me lea Primera de Timoteo 5, Primera de Timoteo 1 del 5 al 11. Primera de Timoteo 1 del 5 al 11. Vamos a ver. Primero de Timoteo, capítulo 5. 1 del 5 al 11. Ok, 1 del 5 al 11. Okay. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin detener ni la que hablan ni la que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si a uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los que transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los somitas, para los secuestradores, para los mentirosos y por juros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, y bendito que a mí me ha sido encomendado. Palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿para quién fue la ley? Para los Sí. para los mentirosos, para los fornicarios, para homicidas y etcétera, etcétera. Entonces vemos claramente que la ley cómo fue. Entonces, ¿qué pasa? La ley no es contraria a la promesa, sino que en lugar de ello son complementarias. La ley demandaba justicia, pero era incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino del evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados y de su necesidad de un Salvador. Amén. Para eso fue la ley. Ahora, a causa de las transgresiones, a causa del pecado, la ley llegó muchos años después de la promesa. Oiga bien, la ley llegó muchos años después de la promesa. Y es importante que entendamos eso, que fue dada para Israel, para que Israel gozara de la promesa hecha poco después de la promesa, y no fue dada para que, y no fue dada para que Israel gozara de la promesa hecha por Dios a Abraham. Es decir, no fue dada para vivificar ni justificar. Amén. Porque la ley no vivificaba. Por eso repetimos, vino un mediador. Perfectamente, perfectamente. Ahora, vamos a ver el verso 19, que dice, mire cómo dice el verso 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es la pregunta que se hace en el verso 19 de Gálatas 3. Aquí explicamos. Romanos 7, del 7 al 12. Vamos a leer.
Romanos de 7 al 7, 7 al 12. 7, 7 al 12. Espero que los hermanos nos estén siguiendo allá con su Biblia, ¿verdad? Porque todo lo que se está hablando aquí es con la palabra. Romanos 7 Al 12. al 12. Dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley. No dijera o no conocieras, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, en el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, en el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el mato. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo, bueno. Amén. Palabra La pregunta que dice el 19, ¿para qué sirve la ley? Entonces Romanos 7 al 12 nos dice lo siguiente. Vamos ahora a desglosar esto. ¿Para qué sirve la ley? Y dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Oiga lo que dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciara. Quiero explicar esto. Si usted es chofer, si usted maneja, pero usted si no maneja, siempre va al lado de alguien que maneja. Usted entra a un pueblo X de la ciudad donde usted vive y cuando usted llega a una esquina, no hay una señal que diga que usted no puede doblar. Y usted, aunque esté rojo el semáforo, usted dobla. Porque no hay una señal que diga que usted no debe doblar. Usted dobla, usted dobla. Pero vienen un día y ponen un letrero y dice, no doble en rojo. Entonces ahora, esa ley que hicieron lo descubre a usted como transgresor de esa ley que usted doblaba. Porque ahora, cuando usted doble, el policía, el guardia le va a poner un ticket porque usted dobló en rojo. Pero hay una señal que dice, un letrero que dice que no doble. Amén. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? ¿Qué diremos? Pues que la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciara. Sencillo, ¿eh? Cuando me ponen el letrero de que no puedo doblar en rojo, automáticamente descubren el pecado. Porque yo doblaba, pero no había ley, no había pecado, no había pecado. Pero dice aquí, pero tampoco conociera la ley, la codicia, si la ley no dijera, no codiciara. Yo creo que entendemos esto. Amén. La ley descubre el pecado. La ley lo que hace es descubrir el pecado. Amén. Yo, dice él, yo no conocía la ley, no conocía que era codicia, si no conociera la ley. Pero ahora conozco la ley, ya yo sé que no puedo codiciar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que la ley descubre el pecado. Exactamente. Ahora dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Explico. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin ley el pecado estaba muerto. Al no haber ley, yo no estaba pecando. Yo doblaba en rojo, yo codiciaba. Pero cuando la ley vino, entonces descubre el pecado. Exactamente. ¿Estamos claros, hermano Oliver? Amén. Amén. Y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, ¿por qué dice Pablo el pecado revivió y yo morí? ¿Qué produce el pecado, hermano Oliver? Muerte. Muerte. Amén. Entonces, el pecado revivir, ahora, al ver la ley, ahora el pecado produce muerte en mí. Exacto.
Entonces, por eso que él dice, el pecado revivió y yo morí. Morir al pecado. Por eso nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, porque el Señor nos da vida, pero también el desobedecerla nos trae consecuencias. Exactamente. Entonces dice el 10, y hallé, oigan bien, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque si estoy haciendo la cosa mal, entonces me resulta para muerte. Dice el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Amén, amén. Por él me mató. Dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque viene de Dios. Obedeciendo la ley, Amén. dice Pablo. Ahora, primera de Timoteo 9 y 10, ¿qué dice? Primera de Timoteo 9:10. 9:10. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, Camino al Paraíso. Estamos leyendo el propósito de la ley y la lectura es Gálatas 3:19-20 a los queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Primera de Timoteo 9:10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Sigo. Primera de Timoteo 1:9-10. Sí. Ah. Ok, dice. Porque la palabra de la promesa está por este tiempo. Vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Hermano, primera de Timoteo 1, 9 y 10. Primera de Timoteo, me fui en Romano. No, tranquilo. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. El propósito de la ley. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Sí. Dice, en el cual sufro penalidades. Esta es la segunda de Timoteo, hermano. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Okay. No importa, tranquilo. 1, 9 y 10. Okay, sí. Aquí. Ahora sí. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa. ¿Es ahí? Primera de Timoteo 1, usted está en el 3, primero de Timoteo 1, no, 9 y 10. Pedimos excusa, usted sabe que está un poco oscuro aquí para poder encontrar la cita. Sí. Tranquilo, hermano, tranquilito ahí. Sí. Dice, conocieron esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los somitas, para los secuestradores, para los mentirosos, impuros y para cuantos se pongan a la sana doctrina. Amén. El tema es, la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Del verso 19 que comenzamos a leer en Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley dice en primera de Timoteo 1, 9 y 10, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuanto se opongan a la sana doctrina. Para los que se opongan a la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, ya nos estamos metiendo aquí en el Nuevo Testamento. Ya aquí nos estamos metiendo en que estamos bajo la gracia. Por la fe. Y es importante entender esto. ¿Para qué sirve la ley? Para lo que hemos dicho. Ahora, añadida. Cuando habla de añadida, la ley es temporal. O fue temporal. Fue añadida
después de la promesa dada a Abraham. Y es importante que nosotros entendamos esto. Porque creemos que la ley fue siempre. Pues mire, querido hermano y amigo, la ley era temporal. Fue añadida después de la promesa dada a Abraham. Y ya hablamos de que añadida, puesta al lado. Y continuó como sistema hasta que vino Cristo, el Mesías prometido. Amén. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Entonces, ¿cómo es posible que todavía estemos haciendo cosas de la ley cuando ya la ley como sistema terminó hasta que vino Cristo? Exacto. Ahí cuando vino Cristo ya, el Mesías prometido. Ahora dice, te iba a decir algo, hermano Oliver. ¿Quería decir algo? Era? Bueno, es como dice Jesús cuando le explica a los discípulos que él no vino a abrogar la ley, sino cumplirla. ¿Usted me entiende? No vino ni a quitarla, ni ponerla. Él vino a cumplirla. Exacto. Y él la cumplió. Y la cumplió también. Él la cumplió también. Ahora, él dice el 20 de Gálatas 3:19 al 29. Dice el 20. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. ¿Por qué dice esta palabra? Mire, un mediador, ya que Dios es un solo, el pacto de Dios con Israel, ¿cuál fue? Fue la ley. La ley. Por medio de un mediador. ¿Y cuál fue el mediador de la ley? Cristo. Fue Moisés. A Moisés, sí. Moisés fue el mediador de la ley. Porque a Moisés que le entregan. A Moisés que le dan la ley. Exactamente. Entonces a Israel, la ley fue por medio de un mediador que se llamaba Moisés. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, ¿qué dice Juan 1:17, hermano Oliver? Al pasito. Sí, Juan 1:17. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí nos está diciendo lo que estamos, o sea, no está hablando, afirmando lo que estamos diciendo. La ley fue dada a Moisés. Entonces el mediador aquí fue añadido después de la promesa. Entonces dice que el pacto con Israel fue por medio de un mediador llamado Moisés. Amén. Eso es lo que dice Juan 1:17. Ahora, pero el pacto de Dios con Abraham, la gracia, fue por medio de Dios solo. Por eso el 20 dice, un mediador, ya que Dios uno es solo. Amén. Por eso que el 20 dice esto. Ahora, ¿por qué decimos esto? Vámonos a Génesis 15, 12 al 18. Ya entendemos que el pacto de Dios con Israel fue a través de la ley por medio de Moisés. Ahora, el pacto de Dios con Abraham, la gracia, fue por medio de Dios solo. Génesis 15, vamos a ver si lo encontramos, hermano Oliver, 15, 12 al 18. Génesis 15, 12 al 18. Vamos a buscarlo para poder estar claro con lo que estamos haciendo. Génesis 15, 12 al 18. Va a leer el hermano Oliver. 12 al 18. Vamos a ver qué dice. 12 al 18 dice. Sí. Okay. Dice. Más la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Allí será oprimida 400 años. Más también la nación la cual servirá, juzgaré yo y después de esto saldrá con gran riqueza. Sigue diciendo el 15. Y tú vendrás
a tu padre en paz y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverá acá porque aún no ha llegado a su colmo a la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dice el 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Eufrates. Palabra de nuestro Dios. Amén. Creo que queda más que claro aquí que vemos que el pacto que se hizo con Moisés, con Israel, fue por medio de Moisés, el mediador. Pero en Juan 1:17 lo dice claramente, ¿verdad? Que el pacto que Dios hizo con Abraham, o sea, la gracia, fue por medio de Dios solo. Y ya lo leímos en Génesis 15, 12 y 18. El verso 21 de Gálatas 3, que dice, luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? Esa es la pregunta que hace el 21 de Gálatas 3. Pues, si vemos que dice que la ley es contraria, la ley es contraria, la ley no es contraria a la promesa. En lugar de ello, son complementarias. Oiga, no es contraria. ¿Usted sabe lo que es complementaria? Complementarse. La ley demandaba justicia, pero era incapaz de proveerla. La ley quería justicia, pero no la proveía. Entonces su función fue preparar el camino del evangelio al hacer a la gente consciente de su pecado y de su necesidad de un salvador. Por eso fue añadida. Por eso fue añadida. Y cuando hablamos añadida, acuérdese que es al lado de. Entonces la ley lo que preparó fue el camino. Por eso que dice que la ley fue un ayo, un guía para traernos a Cristo. No era contraria a la promesa. En lugar de ello son complementarias, un complemento. Ahora, pero dice el 22 de Gálatas 3, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Dice el 23. 22. ¿Usted sabe por qué? Porque lo encerró todo bajo pecado. Hablamos de eso ahorita. Las Escrituras declaran que todo ser humano es pecador. Romanos 3:23, hermano Oliver. Romanos 3:23. Sí, porque la Escritura lo encierra todo bajo pecado, dice aquí. Entonces vamos a ver qué dice Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahora, ¿qué dice Romanos 11:32? Dice, Sí. porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios encerró a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Para tener, oiga esto, lo encierra todo para tener misericordia de todo, pero ahora yo tengo que confesar, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que bautizarme para que esa que habla ahí de misericordia llegue a mi vida. Él la tiene, pero yo tengo que aceptar, yo tengo que reconocer ahora. ¿O no es así, hermano Oliver? Por medio de la fe. Ajá. Entonces, la ley no dirige a Cristo. No. Nos encerró, como dice el verso 22. Exacto. Nos encerró todo bajo pecado. Por eso que dice Pablo, Ajá. que por la ley, él se da cuenta, o sea, cuando no veía ley, él pecaba
libremente. Sí, Pero cuando vino la ley, entonces se dio cuenta sí, que era, o sea, en pocas palabras, que era pecador. exacto. Entonces, por eso Dios hace este encierre. Sí, Y cuando hace este encierre, que somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, sí. entonces viene la misericordia. Amén. Manda a su Hijo para Mm. morir por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, no por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. Ok, exactamente. Sí, Mire, Oliver, cuando el policía nos pone una multa, un amén, ticket, porque hemos hecho algo malo, yo estoy seguro que la próxima vez que usted dobló la derecha en rojo, ya usted quizás no lo haga. Digo No, quizás porque hay no. quienes son Sí. recurrentes, porque ya usted vio que le pusieron ese ticket, esa multa, y usted lo va a pensar 2 veces para hacerlo. Entonces, la ley nos dirige a Cristo. Lo que hizo fue que nos encerró. Ahora, pero aparte de encerrarlo todo en pecado, también nos disciplinó. Amén. Porque la ley, yo sé que no puedo matar. Y yo sé que si mato, la ley me va a meter a la cárcel. Entonces me disciplina para yo no matar. Del verso 23 y 24. Entonces, por eso que dice que la ley es para los mentirosos, Mm. para los homicidas. Amén. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz. Murió por el mentiroso, murió por el homicida. Ahora, si usted no se arrepiente y no tiene fe en Cristo, sabemos que el pecado va a producir muerte en su vida. Exacto. Entonces, el que está en Cristo no está bajo la ley, está bajo de la gracia. Amén. Entonces, el 23 dice, pero antes que viniese la fe, oiga, antes estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Exactamente. Estábamos confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El Exacto. camino. Ha sido, la ley fue el guía. Es como cuando a usted lo ponen a cuidar un niño. Usted es el guía de ese niño. La ley nos guió a Cristo a fin de que fuésemos justificados por quién. Por la fe. Por la fe. Y seguimos aquí. Esto está bueno, Quique. Sí. Esto está bueno. La ley. Entonces ya sabemos que nos disciplinó hasta que la fe en Cristo nos condujo a la libertad de hijos crecidos que han recibido la herencia que les corresponde. La fe es lo importante. Amén. Aquí es muy importante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted ve? Entonces lo importante de la fe. Lo importante de la fe. Ahora era nuestro ayo, dice el 24. Un ayo, y quiero que aquí entendamos, era una persona, le decía, que tenía a un niño bajo su cuidado hasta que llegara a ser joven. Si usted le dan un niño de 5 años para que usted lo eduque, ¿y cómo usted lo va a educar, Quique? Bien, Oliver, usted lo va a educar bien hasta que tenga una edad. Entonces usted es el ayo de ese niño. En ese momento usted se conduce en ayo. Entonces, ¿qué pasa? Al decir la ley como ayo, Pablo enfatiza su función, pero oiga cómo, provisional y preparatoria. Amén. Al decir ayo, Pablo enfatiza su función provisional y preparatoria. El joven, el niño que lo están cuidando, hasta que llegue la madre, es provisional, usted el ayo, pero quien realmente es su madre, que viene a buscarlo más tarde. Entonces la ley fue provisional hasta tanto, fue el ayo, hasta tanto llegar a la gracia. Exactamente. Por la fe en Cristo. Porque el verso 25, yo creo que nos lo dice claro. Dice, pero la venida de la fe, ya no estamos bajo el ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es lo que dice el verso 25. Es decir, no estamos bajo la ley. Romanos 6:14. 6:14. Sí, estamos terminando ya, mis queridos hermanos. Dice. Romanos 6:14. Sí. Porque el pecado nos enseñará
de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo a la gracia. Sí. Léalo otra vez, hermano. Ok, dice. Porque el pecado no enseñorearía. Ok, vamos a leerlo otra vez. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Perfectamente. Aquí dice Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa enseñoreará? Cuando usted conoce los caballos, son grandes, son altos, como usted le quiera llamar. ¿Y cómo es posible que un hombre, el caballo obedezca al hombre? Porque es que el hombre se enseñorea de él. Porque es que el caballo respeta, el hombre cuando le hace al caballo una seña, el caballo hace esto porque se ha enseñoreado de él. Ahora, si usted va a Génesis, usted se da cuenta que el Señor dice que nos enseñorearemos de los animales. Cuando hizo a todo, hizo aquello, y el hombre se enseñoreará de la... ¿No lo dice? Exactamente. Lo dice así. Entonces, ¿qué dice aquí Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Exactamente. Nosotros estamos bajo la gracia, pero hacemos cosas de la ley. Y aquel que esté haciendo cosas de la ley, entonces no está en la gracia. Y Cristo no está en él. No. El que todavía continúe haciendo cosas de la ley, sencillamente Cristo no está en él, porque estamos bajo la fe en Cristo, en la gracia. Romanos 7:6. 7:6 dice. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya, 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, porque habéis muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Queridos hermanos y amigos, yo no puedo guardar un sábado que es parte de la ley. Yo simplemente no puedo hacerlo. Y no podemos dividir las leyes moral y esto. No. La ley es una, la del Señor, y hay que respetarla. Pero tenemos que saber cuándo termina la ley, cuándo comienza la gracia, cuándo inicia la iglesia del Señor. Yo no puedo traer de la ley los diezmos cuando fue dado a la ley, no en la gracia. Sí, la ofrenda voluntaria. Yo no puedo traer el Salmo 150 al día de hoy, cuando dice que alabemos a Dios con pandero, con esto, con lo otro, perfecto. Pero el mismo que dijo que lo hicieran con todo, ese se circuncidó, quemó incenso, presentó animales para perdonarle su pecado. Y usted y yo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no seguimos haciendo eso? Porque el que dijo que alaben con todo eso, David, hizo todo lo otro, y usted y yo no hacemos esas cosas, y queremos traer todavía los instrumentos al día de hoy, cuando el Señor quiere que lo alaben con fruto de labios. Es sencillo como eso. 7:6. Pues ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Y dice por ahí en otra parte, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Primera de Corintios 9:20, hermano Oliver. Ya estamos terminando, hermano. Primera de Corintios 9:20.
Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Amén. Dice 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Palabra de nuestro Dios. Amén. Aquí el apóstol Pablo, y esto es muy bueno entenderlo. ¿Qué dice Pablo? Oiga cómo dice: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Yo me he hecho judío para ganar a los judíos. Amén. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Hermanos, amigos que me escuchan, si el mismo Pablo dice, me he sujetado a la ley, aunque yo no esté en la ley, porque él está en la ley. ¿Pero saben cuál? En la ley de Cristo. En la de Cristo él está. Pero yo me he hecho, aunque no esté sujeto, dice. ¿Para qué? Para ganarme lo de la ley. Yo le predico a una persona que la ley, yo, ok, sí, qué bueno. Y comienzo a estudiar y comienzo a hablarle. Pero al final le tengo que decir, mira, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es a través de Cristo que vamos a llegar. ¿Entiendan? Amén. Dice 27 y 28. Bautizados soy unos en Cristo. Por medio del Espíritu Santo, los creyentes quedan unidos a Cristo y unidos unos a otros en Él. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados para el perdón de pecados según Hechos 2:38. ¿Y qué dice 1 Corintios 12:13? 1 Corintios 12 y 13. 12, 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, ya todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. A través de Cristo, todo es Cristo, el centro es Cristo. Por un mismo espíritu somos todos bautizados. Pero el bautismo bíblico. Amén. El bautismo bíblico. Dice el 29. De esta forma. El verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y aquí hay una pregunta, o no una pregunta, pero es algo subjetivo. Y si vosotros sois de Cristo, no es que somos de una vez. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, entonces ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué Pablo dice esto? Es una pregunta. Oh, es fácil. A Abraham le fue prometida una descendencia que es Cristo, del verso 16 al 19. Por tanto, los que son de Cristo son descendientes espirituales de Abraham. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Amén. Descendientes espirituales de Abraham. Y ya leímos lo que se le dijo a Abraham allá. Yo quisiera leerlo, porque ya vamos a terminar. Amén. Si yo quisiera leer a Génesis, estuvimos leyendo a la altura de el versículo, perdón, el capítulo 15. Vamos a leer a Génesis 15, 12 al 18.
Génesis 15, del 12 al 18, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Entonces, cuando vemos aquí que dice a tu descendencia, fue que le fue prometida. Amén. Por tanto, los que son de Cristo son descendientes espirituales de Abraham, porque a tu descendencia le daré yo esa promesa. Esa promesa, gracias, hermano Oliver. Mire, no sé si Kiki quería decir algo porque vamos a terminar. Quería puntualizar algo, ya vamos a terminar. Bueno. En base a todo lo que hemos dicho. Bueno, el tema estaba... Está, porque estamos terminando. Sí. Muy interesante. Como Pablo también le mandaba a los Gálatas que por la fe viene por la fe que lo... Vamos a leerlo. ¿Ven? ¿En qué capítulo usted quiere ir? Bueno, señores, gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar. Estamos esperando lo que ya el hermano Quique va a decir para yo culminar con lo que Okay. Sí. Así que gracias por estar con nosotros. Dice. Sí. En el 3. Sí. Brevemente, eso de... Sí. Dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad de vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo, que fue ya presentado claramente entre vosotros como su crucificado? Esto es saber que de vosotros recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír por la fe. Palabra de nuestro Dios. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu, ¿cómo? Por medio de la fe. ¿Qué dijo Jesucristo? Todo el que pide es porque recibe. Si yo pido, el Señor me dará. Entonces, por medio de la fe es que nosotros recibimos el Espíritu. Porque si vivimos debajo de la ley, estamos, gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque... Ok, hermano, mire, lo que usted quiere decirle claramente que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, y que si vivimos en la gracia, estamos a través de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pienso que esto usted quiere haber dicho y como dice la palabra ahí. Pues qué bien. Pues mire, para terminar, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué significa la fe, hermano Oliver? La fe. La certeza. Bueno, la fe, pues es la certeza, lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Entonces la fe acepta el testimonio de Dios confiadamente, a la manera de un niño,
y la salvación como una dádiva gratuita. La salvación no es por lo que usted haga. Ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. La fe acepta el testimonio de Dios confiadamente a la manera de un niño. Usted le dice a un niño, le voy a traer una menta, una paleta, y él está esperando eso. Y la fe en el Señor la acepta confiadamente. La salvación como una dádiva gratuita. Gratuita, no es por lo que usted haga. Oiga, si fuera por lo que, la salvación fuera por lo que hiciéramos, entonces los millonarios que viven dando dinero tuvieran ya su fe, su salvación segura. Amén. Aquí no es por lo que usted haga, es por lo que Cristo ha hecho. La ley fue dada para que nos guiase a Cristo. Entiéndase, para que nos guiase a Cristo. Pero cualquier uso de la ley como un medio para ganarnos la salvación es una distorsión del evangelio. Cualquier uso de la ley como un medio para ganarnos la salvación es una distorsión del evangelio. Por naturaleza, la humanidad presume de buscar la salvación a través de obras. Y cuando digo la humanidad, me estoy refiriendo a mí mismo también y a usted. La humanidad presume de buscar la salvación a través de la obra. Que yo doy, que yo regalo, que yo hago esto, que doy aquello, que tengo esto. Que usted dé no es malo. Ahora, que su mano derecha no sé por lo que la izquierda hace, o al revés. Por naturaleza, la humanidad presume de buscar la salvación a través de las obras. Parece como una ofensa creer que no podemos. Pero la palabra de Dios dice que es una ofensa al Señor creer que podemos. La palabra dice que creer que podemos a través de nosotros es una ofensa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en mí mismo. No todo lo puedo en lo que yo creo que puedo. No, yo creo en el Señor. Y dice la palabra, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que poner nuestra confianza, nuestros ojos, todo en manos del Señor. Es importante que entendamos eso. Y recordar que solo Cristo salva. Y también que Él espera por usted en el día de hoy. Y siempre. Solo Cristo salva y espera por nosotros. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. En el tema del día de hoy estuvimos hablando acerca de lo que es el propósito de la ley. Nos basamos en Gálatas 3, 19, 29. Estuvimos con el hermano Oliver. Gracias, hermano Oliver, por estar con nosotros. Si quería decirle alguna palabra a los amigos y hermanos que están ahí para terminar. Bueno, como acorde del tema, ya sabemos que por medio de la fe en Jesucristo ya no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia que Cristo nos ha dado por medio de la fe. Debemos de cada día obedecer su palabra, no obedecer la ley que Jehová Dios le dio a Moisés, sino la ley de Cristo, el cual que él vino a este mundo y fue consumida por medio de la cruz de Calvario. Bueno, gracias por su sintonía. Saludos para María Blanca Pérez, que estuvo con nosotros. Gracias, María Blanca Pérez. Leonardo Quintanilla, Víctor García, Joan Restrepo, también Andrew Claudio estuvo con nosotros. Perdón, con nosotros. Dice Víctor García, gracias por su enseñanza. Hoy aprendí para qué sirve la ley, no solo para los transgresores, sino también para los que enseñan la sana doctrina. Porque si se enseña otra doctrina, también es transgresor de la otra vida. También dice Carlos Benavides, saludos para él, Hilda Mesa, María Altagracia Lorenzo Terrero, Julio C. López, Felipe Eladio Villa Lorenzo, estuvo con nosotros, también Deyanira Jiménez, Laura Ramírez, Santos Horta, José Conga y Elvira Varera, estuvo con nosotros, la Iglesia de Cristo de Palín Escuintla y Onassis Cabral, Germán Juárez y a todos los demás que estuvieron con nosotros en el día de hoy, que Dios le continúe bendiciendo. Recordándole que este programa siempre es de 7 de la mañana a 9. Puede variar en el país que usted se encuentre en estos momentos. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Señores,
Dios le bendiga. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.